Salvado para servir. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo venimos y estamos orando las palabras de Isaías capítulo 55. Así mi palabra será que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que me agrada y prosperará en la cosa a la que yo la envié. Puedan estas palabras que tú has proclamado a través de Isaías ser cumplidas esta noche. Por favor, querido Dios, reavívanos, refórmanos, trae verdadera prosperidad a nuestras almas. Te agradecemos por escucharnos, te agradecemos por respondernos. En el nombre de Jesucristo. Amén. De acuerdo, amigos, saludos. Bienvenidos a esta presentación Estudia para presentar. Segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 15 dice: Estudia para presentarte a ti mismo aprobado a Dios, un obrero que no necesita ser avergonzado, dividiendo correctamente la palabra de verdad. Y por esta razón hemos venido esta noche. Salvado para Servir Internacional, espectadores por primera vez, les saludo a ustedes como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Bienvenidos, bienvenidos todos a esta presentación de Estudio Bíblico, Estudia para Presentar. Amigos, el documento real, la guía de estudio, está publicada abajo en la caja de descripción de esta presentación. Y mientras ustedes obtienen eso, con vuestras Biblias, vuestros blocs de notas y vuestro instrumento de escritura, quiero dirigir vuestra atención de nuevo a 2 de Pedro, capítulo 1 y verso número 12, donde la palabra de Dios dice: Yo no seré negligente en mantenerlos en memoria de estas cosas, aunque ustedes las saben, para establecerlos en la verdad presente. Y amigos, como descubrimos, establecer significa estar asentados. Establecer significa estar arraigados y cimentados. Tanto así que ustedes sean inamovibles en estos últimos días. Porque estamos viviendo en un tiempo, mis amigos, cuando los individuos se están apartando de la verdad presente. Apartándose de la verdad presente, aún del mensaje que contiene el santuario. Apartándose de la fe. Y en estos últimos días, mis amigos, necesitamos saber lo que creemos. Y ahora, cómo articular y probar desde la palabra de Dios lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque, mis amigos, la sabiduría de los grandes hombres del mundo nos extraviará si no somos estudiantes concienzudos de la Biblia. Y se nos dice, mis amigos, en Eventos de los Últimos Días, página 212 en español: Oh, mis amigos, si Dios ha hablado alguna vez por mí, el tiempo llegará cuando seremos probados individualmente. Ese tiempo está justo sobre nosotros, así que necesitamos entender qué temas comprenden la verdad presente. Primeros Escritos, página 63 en español, nos dice, mis amigos, que los temas son el santuario, en conexión con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Estos he visto frecuentemente eran los temas principales sobre los cuales los mensajeros debían detenerse. De acuerdo, amigos, este estudio bíblico es la quinta parte de nuestra serie Estudia para presentar. Vayamos al punto número 4. Para ahora, ustedes deberían tener vuestro documento. Punto número 4. ¿Cuántas semanas proféticas la Biblia dice que debían transcurrir? Y entonces el Mesías debía venir. Daniel capítulo 9 y verso 25 dice 69 semanas. Anoten eso en la línea número 4. Punto número 5. ¿Qué significa la palabra Mesías? Descubrimos que la palabra Mesías significa el ungido, significa el Cristo. Punto número 6. ¿Cuántos años representarían 69 semanas? Calculemos 69 multiplicado por 7, 483 días. Un día en profecía representa un año, 483 años. Vamos al punto número 7. Utilicen el 457 como vuestra fecha de inicio. De acuerdo, mis amigos, vayamos ahora 483 años en el futuro. Ustedes llegan al 26, pero tengan en mente que ustedes deben añadir o sumar un año una vez que ustedes cruzan de antes de Cristo a después de Cristo. Vuestra respuesta ahora es el 27 después de Cristo. En este estudio bíblico confirmaremos que Jesús fue bautizado en el otoño del 27 después de Cristo y oficialmente se convirtió en el Mesías, el Cristo. De acuerdo, amigos. Punto número 9. ¿Qué fue profetizado? ¿Qué le sucedería a Jesús en la mitad de la última semana profética? Basado en Daniel capítulo 9 y verso número 25, verso número 27. La Biblia dice que Cristo morirá. Él haría el sacrificio y la oblación cesar. De acuerdo. Punto número 10. Descubrimos que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo 27, verso 51, verso 50. ¿Está claro eso? ¿Y qué era rociado en el velo? La sangre de los sacrificios. Así que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, los sacrificios cesaron, significando que Dios no aceptaría más los sacrificios de animales por los pecados del hombre. Hebreos capítulo 10, verso 4 al verso 6 y verso número 12. Salten abajo al punto número 11. ¿En qué día festivo fue Jesús crucificado? Ustedes tienen varias escrituras allí en el punto número 11. Se llamaba la Pascua. Punto número 12. ¿Cuál es el nombre del mes de la Pascua? Es llamado Abib. Y cubrimos eso incluso ayer, mis amigos. Allí está, Abib. Ustedes tienen dos escrituras en el punto número 12. Punto 13. Noten, amigos, Abib. Nisan. Tuvo lugar en la estación de la primavera. La Pascua ocurrió en la primavera. En el tiempo de la primavera. En la primavera. Noten, amigos, miren conmigo en el punto número 14. Eso significa que Jesús fue crucificado en la mitad del 27 después de Cristo y el 34 después de Cristo. Y la mitad es la primavera del 31 después de Cristo. Vengan conmigo al punto número 15. De acuerdo, desde la primavera del 31 después de Cristo hasta la primavera del 34 después de Cristo hay o son 3 años. Añadan 6 meses. ¿Qué tienen ustedes? El otoño del 34 después de Cristo. El apedreamiento de Esteban. Punto número 16. El otoño del 27 después de Cristo, más 3 años, es el otoño del 30 después de Cristo. Añadan 6 meses, ustedes obtienen la primavera del 31 después de Cristo. Cristo ahora es crucificado. Punto número 17. Eso significa que el otoño del 27 después de Cristo fue cuando nuestro Salvador fue bautizado por Juan el Bautista. Vengan conmigo al punto número 18. ¿Qué le hizo Juan el Bautista a Jesús? ¿Y qué derramó el Padre sobre Jesús
En Juan capítulo 1, vayan allí conmigo, a Juan capítulo 1, verso número 32 al verso número 36. Respuesta: Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y el Padre derramó sobre Jesús el Espíritu Santo. Él fue ungido. Actos capítulo 10, verso 36 al verso 38. Vamos al punto número 19. Amigos, escriban las siguientes palabras al lado de Juan capítulo 1 y verso 32 al verso 36. ¿Qué palabras? Jesús fue bautizado en el otoño del 27 después de Cristo. De acuerdo. Vamos al punto número 20. ¿Durante qué fiesta subió Jesús a Jerusalén? ¿Y qué hizo Jesús en el templo? Vayamos a Juan capítulo 2. En Juan capítulo 2, miren el verso 13. ¿Cómo era esa fiesta llamada? Se llamaba la Pascua. Anoten eso en la línea número 20. La Pascua. ¿Y qué hizo Cristo en el templo en esa fiesta de Pascua? La Biblia dice en el verso número 14 al verso número 17 que Cristo limpió el templo. Anoten eso. En la línea número 20, vamos al punto número 21. De acuerdo con la siguiente declaración, de nuevo, ¿en qué tiempo del año la Pascua tiene lugar? ¿En qué estación del año es la Pascua? ¿Cuál es la respuesta, mis amigos? En la primavera. En la primavera. Vayamos al punto número 22. Así que, amigos, escriban las siguientes palabras al lado de Juan capítulo 2, verso 13 al verso número 17. Cristo subió a Jerusalén y limpió el templo en la primavera del año 28 después de Cristo. Eso es. En la primavera del 28 después de Cristo. Anoten eso al lado de Juan capítulo 2. Vengan conmigo al punto número 23. ¿Qué pidieron los judíos a Jesús en la primavera del año 28 después de Cristo? En Juan capítulo 2 y verso número 18. Ellos dijeron, muéstranos una señal. Escriban eso. Señor, bueno, no dijeron Señor. Jesús, muéstranos una señal. Anoten eso en la línea número 23. Vamos al punto número 24. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a los judíos? Juan capítulo 2, verso 19. Destruid este templo, y en 3 días yo lo levantaré. Verso 21. Él habla del templo de su cuerpo. Esa es la respuesta. Destruid este templo, y en 3 días yo lo levantaré. Vamos al punto número 25. ¿Qué declaración le hicieron los judíos a Jesús en la primavera del año, muy importante, 28 después de Cristo? ¿Qué dijeron ellos en respuesta? Juan capítulo 2 y verso 20. Ellos dijeron, 46 años estuvo este templo en construcción, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Ellos dijeron, este templo estuvo en construcción 46 años. Anoten eso en la línea número 25. Vamos al punto número 26. ¿En qué año Herodes el Grande comenzó a renovar ese templo? ¿En qué año? Miren la pantalla, mis amigos. Flecha roja. En el 19 a.C. Anoten eso, amigos. En el 19 a.C. Línea número 26. 19 a.C. Vamos al punto número 27. Utilizando el 19 a.C. como vuestro punto de partida, avancen 46 años en el futuro. Ustedes llegarán al 28 después de Cristo. Calculemos eso. Punto número 28. 46 menos 19. ¿Cuál es la respuesta, mis amigos? 27. Anoten eso en la línea número 28. 46 menos 19. ¿Es qué? 27. Pero recuerden que cuando ustedes cruzan de antes de Cristo a después de Cristo, ustedes deben añadir o sumar 1 a vuestra respuesta. 28 después de Cristo.
¿Y en qué fiesta fue esto? En Juan capítulo 2, en la primavera del 28 después de Cristo. Eso es Juan capítulo 2, verso 13 al verso 21. Si es así, envíen amén. Aquellos de ustedes que están en línea, vengan conmigo al punto número 30. La fiesta de la Pascua de Juan capítulo 2, verso 13 al verso 21 ocurrió en la primavera del año 28 después de Cristo, en la Pascua, en el tiempo de la primavera. Punto número 31. La siguiente declaración confirmará que Juan capítulo 1, verso 36 al verso 41 ocurrió en el otoño del 27 después de Cristo. Y Juan capítulo 2, verso 13 al verso número 21 ocurrió en la primavera del año 28 después de Cristo. Confirmemos eso, mis amigos. Noten, cuando Cristo comenzó su ministerio público, Él fue bautizado, fila inferior de la pantalla, de izquierda a derecha. Cristo fue bautizado en el otoño del 27 después de Cristo, ¿de acuerdo? Él fue crucificado en la primavera del 31 después de Cristo. Esos son 3 años y medio. ¿Cuánto, mis amigos? 3 años y medio. Eso significa que desde el bautismo de Cristo hasta la muerte de Cristo, debemos encontrar en las Escrituras 4 Pascuas. Y esto confirmará que la Pascua en Juan capítulo 2 es la primera Pascua desde el bautismo de Cristo en el otoño del año 27 después de Cristo. Asegurémonos de confirmar esto. Miren el punto número 31. La primera Pascua de Cristo, después de su bautismo, está en Juan capítulo 2 y verso 13. Juan capítulo 2, verso 13. En la primavera del año 28 después de Cristo. Vayan al punto B. La segunda Pascua de nuestro Salvador se encuentra en Juan capítulo 5. Vayan a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 y verso número 1. Que es la primavera del 29 después de Cristo, la segunda Pascua. Leamos el verso 1 de Juan capítulo 5. Quiero que todos sepan esto. Juan 5. Después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Pastor, yo no veo la palabra Pascua en el verso 1, pero usted dice que esta es la segunda Pascua que Cristo encontró, experimentó. Bueno, escriban esto justo allí en 31b, en ese punto. La fiesta de los judíos. ¿Qué fiesta es esta? ¿De los tabernáculos? ¿Qué fiesta es esta? ¿Pentecostés? ¿Qué fiesta es esta? ¿El día de expiación? ¿Qué fiesta es esta? ¿De tocar las trompetas? Ustedes entienden el punto. ¿Qué fiesta es esta? No es primicias. Esta fiesta de los judíos, esa frase, fiesta de los judíos, significa Pascua. Confirmemos. Vayan a Juan capítulo 6. Y el mismo texto que lo confirma es un texto que confirma la tercera Pascua de Cristo desde su bautismo, sin contar cuando él tenía 12. Desde su bautismo. Juan capítulo 6. Vayan al verso 4. La Biblia dice, y la Pascua, una fiesta de los judíos. Una vez más, y la Pascua, una fiesta de los judíos. Estaba cerca. Así que vuelvan a Juan 5, verso 1. ¿Cuál es esa fiesta? Es la Pascua, la segunda fiesta. Vamos al punto 31c. La tercera Pascua de nuestro Salvador, después de su bautismo, se encuentra en Juan capítulo 6, verso 4. Lo acabamos de leer, que es la primavera del 30 después de Cristo, la tercera Pascua. Vamos al punto 31d. La cuarta y última Pascua de Cristo, número 4, desde su bautismo, se encuentra en Juan capítulo 13. Todo en el libro de Juan. Vayan a Juan capítulo 13. Miren conmigo el verso número 1. Ahora bien,
antes de la fiesta de la Pascua, cuando Jesús sabía que su hora había llegado para que Él pasase de este mundo al Padre. Ahí está, mis amigos. Ustedes podrían leer el resto de eso. Entonces, ustedes tienen Juan capítulo 18. Vayan a Juan 18, verso número 28. Entonces, llevaron ellos a Jesús de Caifás a la sala de juicio. Y era temprano, y ellos mismos no entraron en la sala de juicio para que ellos no sean contaminados, sino para que ellos pudieran comer la Pascua. Verso número 39. Pero se han acostumbrado que yo suelte para ustedes a alguien de la cárcel en el día de la Pascua. Juan capítulo 19, verso 14. La Pascua, la cuarta y última Pascua. ¿Ustedes lo ven, mis amigos? Esto confirma que Juan capítulo, vuelvan a Juan 2, Juan capítulo 2, verso 13, esa Pascua, en el verso 13, es la primera Pascua de Cristo desde su bautismo. ¿Cuál es la fecha, mis amigos? ¿Cuál es la fecha? La fecha es la primavera del año 28 después de Cristo. De acuerdo, eso significa que Juan capítulo 1 es su bautismo. ¿Tiene sentido ahora? El otoño del 27 después de Cristo. Un clavo en un lugar seguro. Punto número 32. Una vez que ustedes prueban una de estas fechas en la pantalla, con su correspondiente evento, ustedes pueden probar todas las demás fechas con sus correspondientes eventos, que comprenden los 2300 días proféticos de Daniel 8:14 y las 70 semanas proféticas de Daniel 9 y verso número 24. De acuerdo, amigos, ¿están claros estos puntos? Miren conmigo el punto número 33. ¿Qué hizo Jesús en el templo en la primavera del año 28 después de Cristo? Basado en Juan capítulo 2, verso 13 al verso 17, respuesta, Él limpió el templo terrenal. Escriban eso en la línea 33. Punto 34. ¿Qué fue profetizado que comenzaría al final de los 2300 días proféticos de Daniel 8 en el otoño del año 1844 después de Cristo? Miren conmigo en Daniel capítulo 8 y verso 14. Mis amigos, dice, y él me dijo a mí hasta 2300 días, entonces el santuario será purificado. Ese es nuestro próximo tema, mientras llevamos esto a un cierre. Punto número 35. Nombre el santuario, el tabernáculo, el templo, ilustrado, descrito en las siguientes escrituras. La primera, Hebreos capítulo 8, verso 1 y verso 2. ¿Qué santuario es ese? ¿Qué tabernáculo es detallado en ese verso? Es el tabernáculo celestial. Anoten eso. El templo celestial. El santuario. Anoten eso. Siguiente escritura. Éxodo capítulo 25. Verso número 8. Verso número 9. ¿Qué santuario es delineado? Detallado. En ese verso, mis amigos, ¿cuál es? Es el santuario terrenal, que es delineado en esta escritura. El santuario terrenal. Anoten eso. La tercera escritura. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 y verso 20. ¿A qué llama la Biblia otro templo? A nuestros cuerpos. Leamos eso. Primera de Corintios, capítulo 6. La Biblia dice, mis amigos, en el verso número 19, verso número 20. Es por eso que ustedes ven en el título 46 años
Entonces viene el Mesías. 46 años, entonces ustedes verán el bautismo de Cristo. Claro, mis amigos, Juan capítulo 2 mencionó 46 años. Él fue bautizado en Juan 1. El Mesías había venido. 46 años, Juan 2, verso 13 al 21. Mesías, Cristo, Juan capítulo 1, verso 40, verso 41. Potente, por cierto. Regresen a 1 Corintios capítulo 6, verso número 19. ¿Qué? ¿No sabéis vosotros que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual ustedes tienen de Dios, y que ustedes no son vuestros? Por tanto, ustedes fueron comprados con un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El tercer templo, el templo del cuerpo. De acuerdo, amigos. Vamos al punto 36. Llevemos esto a un cierre. Punto 36. Observen esto, amigos. 3 citas. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, Él limpió el templo de su profanación sacrílega. Entre los últimos actos de su ministerio estaba la segunda purificación del templo. Así, en la última obra, para la advertencia del mundo, 2 distintos llamados son hechos a las iglesias. ¿Cuáles son esos 2 distintos llamados, mis amigos? El mensaje del segundo ángel de la Revelación 14, verso número 8. El segundo, la Revelación 18, verso 1 al verso número 4. Mis amigos, es tiempo para que todos nosotros recibamos una limpieza. Y esta es la obra que Cristo comenzó el 22 de octubre. Llegaré a eso. El otoño del 22 de octubre de 1844. La limpieza del santuario celestial es la limpieza de nuestro templo del cuerpo. Yo quiero ser hallado limpio. Yo quiero ser hallado, mis amigos, sólido, con un impecable carácter. ¿Qué hay de ustedes? Segunda cita, amigos. Dice, El deseado de las edades, página 132 en español. Los patios del templo en Jerusalén, llenos con el tumulto de tráfico profano, representaban con demasiada verdad el templo del corazón, contaminado por la presencia de la pasión sensual y los pensamientos profanos. Es tiempo para autoexaminación, a limpiar el templo de los compradores y vendedores del mundo. Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las lujurias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. ¿Veo yo mi necesidad? ¿Ven ustedes vuestra necesidad? Es por ello que el mensaje de Daniel capítulo 8, verso 14 es tan significante. Malaquías capítulo 3 menciona la venida de Cristo al santuario celestial, al lugar santísimo, para comenzar la obra de investigación, para comenzar la obra de limpieza, y entonces los veredictos son pronunciados sobre cada caso. Malaquías capítulo 3, verso número 1 al verso número 5. Eso es. Vamos a la siguiente cita, amigos. Dice, observen cuidadosamente. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 y verso 17. He citado, ¿no sabéis vosotros que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si algún hombre profana el templo de Dios, a él Dios destruirá, porque el templo de Dios es santo, el cual templo sois vosotros. Observen esto, ningún hombre puede por sí mismo echar fuera la turba maligna que ha tomado posesión del corazón. Oh no, amigos, solo Cristo puede limpiar el templo del alma.
Alabado sea Dios. Solo Cristo puede limpiar el templo del alma. ¡Qué mensaje profético! Con Jesús en su núcleo y centro. Solo Cristo puede limpiar no solo el santuario celestial, sino el templo del alma. Pero Él no forzará una entrada, o no, Él no entra en el corazón como en el templo de antaño, o no, pero Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando. Si algún hombre oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él. Él está llamando hoy. 2 de febrero de 2021. Él está llamando a la puerta de nuestros corazones. Sí, Él está llamando. ¿Hemos escuchado su voz hoy? Sí. ¿Abriremos la puerta de nuestros corazones? ¿Qué está bloqueando para que Cristo entre? Vi que muchos tienen tanta basura amontonada a la puerta de su corazón para que ellos no puedan abrir la puerta. Algunos tienen dificultades entre ellos mismos y sus hermanos para eliminar. Otros tienen malos temperamentos, codicia egoísta que eliminar. Otros han rodado el mundo delante de las puertas de sus corazones que bloquea la puerta. Pero toda esta basura debe ser quitada. ¿Con qué propósito? Para que la puerta pueda ser abierta y el Salvador pueda entrar. Tomo 1, página 135 en español. Así que podemos cenar con Él y Él puede detenerse con nosotros. Estudia para presentar. Llevemos esto a un cierre. Él no forzará, mis amigos, para terminar. En la obra de redención no hay compulsión. Ninguna fuerza externa es empleada. Escuchen, amigos, bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre es dejado libre para elegir a quién él servirá. En el cambio que tiene lugar cuando el alma se rinde a Cristo, hay el más alto sentido de libertad. La expulsión del pecado es un acto del alma misma. De nuevo, la expulsión del pecado es un acto del alma misma. Es verdad que no tenemos poder para librarnos del control de Satanás. Pero cuando deseamos ser puestos en libertad del pecado y en nuestra gran necesidad, tibios laodicenses, debemos ver nuestra necesidad y en una gran necesidad clamamos por un poder fuera y por encima de nosotros mismos. Las facultades del alma, las facultades de nuestra alma son imbuidas con la energía divina del Espíritu Santo. Y las facultades de nuestra alma ahora obedecerán los dictados de la voluntad en el cumplimiento de la voluntad de Jesucristo, la voluntad de Dios. Mis amigos, si este mensaje no gobernó vuestro corazón a Jesús antes de que ustedes se vayan a la cama esta noche, háganlo bien antes de que sea demasiado tarde. Y para el resto de ustedes, permanezcan fieles. Oh hermano, sé fiel. Pronto Jesús vendrá. Por la gracia de Dios, reanudaremos mañana, al mediodía, 12:30 p.m., hora del este, para la recarga de poder del mediodía. Estén atentos. Oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos esta noche por este estudio. Y de nuevo oramos las palabras de Isaías capítulo 55. Así mi palabra será que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá aquello que me agrada
y prosperará en la cosa a la que yo la envié. Gracias, querido Jesús. Sálvanos y podamos ser una influencia salvadora para otros antes de que sea demasiado tarde. Todas estas cosas pedimos en el nombre de Jesucristo. Tráenos de vuelta al tiempo señalado, por amor a Cristo. Amén. Maranata. Salvado para servir.